Bueno, el aporte cultural de la inmigración es algo que está fuera de toda duda, ¿no? En tanto la historia de la humanidad es la historia de los grandes movimientos, de los grandes desplazamientos humanos por diversas razones, todos siempre sustentados en la necesidad de vivir, de sobrevivir, de fundar las posibilidades de una existencia digna y de mezclarse con los otros, ¿no? Eso ha dado siempre como un resultado final un enriquecimiento de los lugares a donde los inmigrantes llegan, ¿no? Y se transforman en inmigrantes, y si las condiciones de justicia, de generosidad de aquella sociedad son óptimas, se produce entonces ese fenómeno de pertenencia al lugar al que se arriba, evidentemente conservando sus características culturales, sus características espirituales, sus características cosmogónicas, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta siempre citar lo que significó para el país en el que yo nací, en Chile, la llegada de un gran contingente de emigrantes, ¿no?, que fueron los derrotados de la República luego de la Guerra Civil Española, ¿no? Es así, por ejemplo, que he citado la llegada de un barco que se llamó Winnipeg, que en el año 1939, en el mes de septiembre, llegó al puerto de Valparaíso con 2.400 y tantos inmigrantes españoles, y que iban trabajadores manuales, intelectuales, es decir, estaba representado lo que era la sociedad española en la gran diáspora del exilio, ¿no? Y a esa inmigración que llegó en un día, en un barco, nosotros le debimos en gran medida la modernización de nuestro país y la incorporación de Chile a ese concierto de las naciones sudamericanas más avanzadas, ¿no? En ese barco llegó, por ejemplo, el pintor José Balmes, ¿no?, que bueno, fundó el Museo de Arte Contemporáneo chileno. En ese barco iba el arquitecto Arturo Soria, que fue uno de los grandes renovadores de la arquitectura de mi país. En ese barco iba un hombre llamado Fernando Bellet, que fundó el Instituto Chileno de la Cinematografía. En ese barco iba Roser Bru, que fundó el Ballet Chileno de Arte Contemporáneo, y así una cantidad de médicos, de profesores, de periodistas, y además de muchos trabajadores manuales que realmente hicieron el aporte más importante de la historia de Chile. Y es un aporte que la sociedad chilena nunca ha terminado de reconocer y de agradecer, ¿no? Es una demostración, además, muy próxima, muy cercana. Estoy hablando de recién del año 1939, ¿no?, a que un fenómeno inmigratorio que evidentemente fue duramente criticado por la derecha chilena antes que ocurriera, ¿no?, con el viejo lenguaje que ha tenido siempre el fascismo y la derecha, es decir, vienen a robarnos los puestos de trabajo, vienen a alterar la paz social, vienen a prostituir a nuestras mujeres, a comerse a nuestros hijos y a violar a las monjas. Bueno, y la verdad es que evidentemente nada de eso ocurrió, ¿no? Y cuando los chilenos hacemos un balance de nuestra historia, podemos decir con absoluta legitimidad y propiedad que nunca hubiéramos sido ese país que logró tantos avances hasta el año 1973 en todo orden de cosas, en el orden cultural, social, técnico, científico, académico, si no hubiésemos contado con ese formidable regalo que fue la inmigración española, no los derrotados de la República. Y a ellos también se suman otros inmigrantes que han llegado sucesivamente también a enriquecer, ¿no?, la vida social, cultural y política y científica de ese país. Inmigrantes llegados de otras regiones de Europa, y ahora empiezan a llegar también otros inmigrantes que vienen de un país muy pobre que es Bolivia, por ejemplo, los que evidentemente también son un aporte o van a ser un aporte cultural para nuestra propia sociedad y para el conjunto de la sociedad latinoamericana. El problema del aporte cultural de la inmigración hay que entenderlo como tal vez como la potencialidad más alta y más significativa, y eso hace aún más bello e interesante el desafío de afrontar la inmigración siempre desde el punto de vista de la justicia, ¿no?, desde el punto de vista de la legalidad, del pleno respeto a los derechos humanos, y evidentemente también desde el punto de vista de la generosidad humana.